Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el quinto domingo de Pascua y hoy se lee el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 12. Y en este Evangelio encontramos una de las afirmaciones más fuertes y más absolutas de todo el Nuevo Testamento. Respondiendo a la pregunta de Santo Tomás sobre el camino para ir al Padre, Jesús responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús se proclama así como la meta última de nuestra existencia y al mismo tiempo como el camino para alcanzarla. Pero vamos a reflexionar algo sobre esto. Me parece que esto nos llevaría a pensar qué es de las otras religiones a la luz de estas palabras de Jesús. Y hoy este problema nos toca de cerca porque las demás religiones no son lejanas, no están en otros continentes. Con la movilidad que caracteriza el mundo moderno y con la inmigración, las religiones cada vez están más repartidas. Y quisiera plantear tres preguntas. ¿Qué piensa el cristianismo de sí mismo? ¿Qué piensa el cristianismo de las otras grandes religiones? Y en tercer lugar, ¿es posible un diálogo y una colaboración entre cristianos y fieles pertenecientes a otras religiones? En primer lugar, lo que el cristianismo piensa de sí mismo. A diferencia del judaísmo, del que nació, el cristianismo se proclamó desde el comienzo religión universal. No estaba ligada a un pueblo, a una raza, sino destinada a todos los pueblos. Y Jesús dejó a sus discípulos este mandamiento: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, no solo religión abierta a todos, en la que todos pueden entrar, sino también religión en la que todos, según la revelación cristiana, deben, en el sentido de que están llamados a entrar. Y está escrito que fuera de Jesús no hay ningún otro nombre que haya sido dado a los hombres bajo el cielo en el cual está establecido que puedan salvarse. Esto está en Hechos de los Apóstoles 4:12. Jesús se presentó en la Escritura como el mediador único entre Dios y los hombres, como dice la carta a Timoteo. No entre Dios y esta clase o aquella clase de hombres, sino de todos los hombres, la humanidad entera. Pero ¿sobre qué cosas se basan estas afirmaciones tan fuertes, tan absolutas? La base está en el hecho de que en Cristo es Dios en persona que nos ha salido al encuentro a los hombres, que ha bajado en medio de nosotros haciéndose carne de nuestra carne. No es un simple enviado, no es un simple profeta. Esto forma parte del núcleo más esencial de la fe cristiana. Ya en la antigüedad había quien decía: no es posible llegar a la verdad absoluta por un solo camino, diversos caminos son posibles y necesarios. Y respondía San Agustín: es verdad, pero a menos que la verdad con mayúscula no se haga camino ella misma, que es lo que ha sucedido con Cristo. Siendo Dios, Él es la verdad y la vida. Y haciéndose hombre, se convirtió también en el camino para llegar a esa verdad y a esa vida. Jesús reivindicó para sí esta universalidad y esta manera absoluta, y resucitándolo de la muerte, Dios Padre ha avalado estas reivindicaciones suyas y ha puesto como su propio sello. Pero la prueba más fuerte es la que tenemos dentro de nosotros. Cuanto más conoces a Jesús, más entiendes que Él es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Que uno lo toca con la mano, uno solo. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué pensar entonces como cristianos de las otras religiones? Ha habido una clara evolución del pensamiento cristiano favorecida también por todo lo que se ha ido avanzando sobre la tolerancia, la libertad religiosa. El cambio encontró su expresión en el Concilio Vaticano II, en el documento llamado Nostra Aetate. Las varias religiones del mundo se pasan en estudio según el orden de mayor o menor importancia y mayor o menor cercanía con el cristianismo, en lo que tienen de positivo y siempre con gran respeto. Se habla primero del hinduismo, del budismo. En el hinduismo se dice: los hombres buscan la liberación de la angustia a través de formas de vida ascética y en la meditación profunda. En el budismo se reconoce la radical insuficiencia de este mundo material
y se enseña la manera de encontrar la liberación perfecta y la iluminación. Más cerca de la fe cristiana está el Islam, en cuanto a religión monoteística, que cree en un Dios único y personal al que enseña que hay que someterse con devoción. Y más cerca todavía el judaísmo, el hebraísmo, con el cual el cristianismo comparte la fe en el mismo Dios de Abraham y comparte todas las escrituras del Antiguo Testamento. Los hebreos son, según la expresión que usaba el Papa Juan Pablo II cuando visitó la sinagoga de Roma, son nuestros hermanos mayores. Antiguamente había la convicción de los cristianos de que fuera de la Iglesia no hay salvación y que solo los bautizados podrían salvarse. Ahora no seríamos tan categóricos, pero consideramos que Jesucristo es, sí, el camino ordinario para la salvación, que su muerte redentora es la que ha expiado objetivamente los pecados de todos y ha reconciliado a la humanidad entera con Dios. Sin embargo, estamos convencidos de que la gracia de Cristo actúa también fuera de los canales ordinarios que son el bautismo y la adhesión a la Iglesia. Aquellos que, sin conocer el Evangelio, viven de acuerdo con lo que les dicta su conciencia y según los principios de su propia religión y ayudan al prójimo, pueden estar unidos a Cristo más que tantos cristianos bautizados que no viven las exigencias de su bautismo. Es decir, Dios se sirve precisamente de esas semillas de verdad y de esos ritos presentes en las diversas religiones para hacer que sus adherentes lleguen de alguna manera a los beneficios de la redención de Cristo y conducirlos a la salvación. En el fondo, los fundadores de otras religiones han sido y son todavía para sus respectivos pueblos lo que fue Moisés, lo que fue la ley en el Antiguo Testamento, el ser como precursores de Cristo para prepararlos de alguna manera, como hizo Juan el Bautista, para preparar el camino. Por lo tanto, podemos decir que hay salvación fuera de Cristo, aunque no hay salvación sin Cristo. Hay salvación fuera de la Iglesia, pero no independientemente de la Iglesia. De una manera que solo Dios conoce, el Espíritu Santo sopla también fuera de los confines visibles de la Iglesia. Dios quiere que todos los hombres se salven, y Él es suficientemente sabio y omnipotente para realizar aquello que desea. Esto es lo que sabemos con certeza y lo que nos da hoy serenidad y optimismo en el pensar en todos aquellos que viven fuera del horizonte cristiano. Y llegamos al tercer punto. ¿Es posible un diálogo? ¿Cómo podemos poner de acuerdo estas certezas nuestras cristianas con el necesario pluralismo religioso de hoy y con los principios sacrosantos de la tolerancia y del respeto a las convicciones de los demás? El pluralismo no consiste en el considerar que todas las religiones son igualmente buenas y verdaderas. Esto sería más bien un relativismo religioso que destruye en la raíz toda religión, sino que consiste en reconocer a cada persona el derecho de considerar verdadera y definitiva su propia religión. Todas las religiones, todas las fes, deben gozar la libertad de proponer, en el respeto de las leyes de los diversos países, su mensaje a los hombres, dejando a cada uno libre de decidir si acogerlo o no. Esta es hoy la actitud general y pacífica en los países cristianos, que por desgracia no encuentra que se corresponda lo mismo en países de otras religiones. A lo que hay que renunciar no son las propias certezas de la fe, sino a métodos intolerantes de profesarla y de propagarla que a veces en la historia han producido tantos daños. También nosotros, cristianos, en el pasado faltamos a este respecto, especialmente con los hebreos. Hoy no tenemos dificultad en reconocer que esto no es un defender el Evangelio, sino un traicionarlo. Porque el Evangelio predica lo contrario, predica la hermandad universal, el amor hacia los enemigos. Según el Evangelio, el ideal supremo es dar la vida por la fe, no matar al infiel. Pero es solo esto lo que las diversas religiones pueden hacer, no hacerse guerra entre ellos y renunciar a toda guerra santa. No, hay un campo inmenso en el que las religiones pueden colaborar positivamente al bien de la humanidad. En primer lugar, para tener vivo el sentido de Dios, de la oración, del misterio, en un mundo que tiende a caer cada vez más en el materialismo y que arriesga a vivir una asfixia espiritual. Para resolver las tensiones étnicas, trabajar juntos por la paz, por la salvaguardia de la creación, por una justa distribución entre los pueblos de las riquezas y de los recursos de la tierra.
También cuando se habla de las varias religiones hay que insistir en lo que nos une más que en lo que nos divide. Y esto fue el mensaje que el Papa Juan Pablo II quiso lanzar al mundo con el famoso encuentro de oración en Asís en 1986, con los jefes de las mayores religiones. Y es lo que no se cansan de promover los distintos papas con sus iniciativas y sus viajes. Pero no solamente, hay también espacio para aprender los unos de los otros. El confrontarse con otros, el dialogar con miembros de otras religiones, muchas veces nos ayudan a comprender mejor las implicaciones de nuestra propia fe y también a comprender nuestras incoherencias. Y enriquecen el patrimonio religioso de todos. Gandhi, con su vida y con su ideal de la no violencia, nos enseñó tanto a los cristianos. Y él entendió y valorizó antes que nosotros un punto importante del Evangelio. Pero el mismo Gandhi una vez dijo que le fascinaba a Jesucristo, pero que los cristianos le daban miedo. No es el único que ha tenido este sentimiento y no podemos decir que estuviera equivocado, porque al confrontarnos con otras religiones esto nos empuja al final a ser más humildes, no más arrogantes. Y este es un resultado tan importante que nos hace bendecir a Dios por vivir en un tiempo en el que este confrontarse y conocer a los demás se ha hecho no solo posible, sino también necesario. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.